en libras, ¿cierto? Acá la fuerza dinámica. Acá algunos se equivocaron. ¿Dónde fue que se equivocaron? Muchos se equivocaron en... ¿en qué? No sé por qué se equivocaron con el ángulo. Con el ángulo phi. ¿Sí? No sé por qué. Ese ángulo estaba directo. No sé si no sé. No entendí por qué el error. Which one for me? Ok, pero me parece que eso era directo, ¿cierto? Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto puede ser medio cansón acá revisar un poco de fórmulas. Bueno, acá donde puede haber la diferencia para muchos, ¿sí? Y que pues acá que también quiere aclarar, aunque les coloqué la nota aclaratoria. Esto que está acá, ¿qué es? 250 por Bn, ¿qué es? Esta es la dureza, ¿cierto? Pues en este caso para el piñón, perdón, la resistencia a la fatiga del piñón, ¿cierto? Bueno, acá se daba un valor de dureza, ¿cierto? BHN del piñón. ¿Estaba entre cuánto? Eh, 346, perdón. 346 y 400. Y esta parte quiero explicarla acá por qué. Por qué les coloco esa observación, aunque se la valí, ¿cierto? Yo voy a haber dejado eso fijo. ¿Qué sucede? Ahí me dicen, sí, listo. Acá me dicen, el acero está disponible en esa dureza, ¿cierto? Sin embargo, especificar el valor cercano a los 400 es una decisión no conservativa. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Alguien me ayuda con eso? Porque se deja muy en el límite. Ajá, sí, pero entonces alguien me va a decir, pero entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué implica eso? ¿Que la rueda tenga menos dureza? No necesariamente. No, pues acá, o sea, igual yo puedo decirlo igual también para qué, para el piñón, para la rueda también. ¿La rueda está entre cuánto? La rueda estaba entre 340, yo lo coloqué así, y 304, sí. ¿Sí? BHN. O sea, ¿por qué, listo, o sea, ¿por qué 400 o qué, o 346? Porque estaríamos diciendo que el sistema va a aguantar más. Exactamente. Acá te estoy diciendo, o sea, eso me implica, ¿cierto? Eso implica que asumo que el diente resiste más. Y eso no es que sea malo, ¿cierto? Eso no es malo, no quiero que me malentiendan. El problema es que yo tengo que garantizar, ¿cierto? Que me cumpla o ¿cierto? O me cumpla ¿cierto? Si yo estoy, o el que especifico, ¿cierto?
Si a mí me lo entregan, me lo entregan, o sea, este 346 para el piñón, viene 346 y puedo subirlo, ese es el entregado, ¿cierto? Entonces, como lo entrega el proveedor, y yo puedo subirlo hasta 400 como con un tratamiento térmico, ¿cierto? ¿De acuerdo? O sea, si yo digo, no, yo voy a asumir que vale, listo, para que no me falle, ¿cierto? Yo voy a asumir y no voy a especificarlo a 390. Listo, usted lo puedo hacer, pero tiene que garantizar que el tratamiento térmico le entregue lo que usted está especificando, ¿cierto? Usted tiene garantizado 346, ¿cierto? O sea, con 346, si eso falla por flexión, ¿sí? Falla por fatiga, el problema no es suyo. El problema es del proveedor, ¿cierto? Porque usted le vendió con una especificación de 346. Si usted especificó en su cálculo y especificó que tenía 380, ¿cierto? Eso le implica ¿qué? Implica gastar en tratamiento térmico, le implica gastar en ensayos para verificar, ¿cierto? En un sistema de control de calidad para verificar que la dureza que usted entregó, pero la dureza a la que están tratando, es la que usted especificó. ¿De acuerdo? Y eso está bien, no hay problema, ¿sí? Pero, pues, eso, ahí se está introduciendo otra fuente de incerteza, ¿cierto? De nuevo, eso está bien, pero eso tiene unas implicaciones, ¿cierto? Y por eso quiero llamarles la atención que eso, a pesar de que es válido, ¿cierto? Es una decisión que es no conservativa, ¿cierto? El lado seguro es irse por el lado bajo, ¿cierto? Irse por acá. Ese es el lado bajo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, solamente me va a soportar 346 por 250. Listo. No, ahí ya. Ahí con eso voy. Si soporta más, perfecto. Si en vez de venir a 346 viene a 350, listo, no hay problema. Me soporta más de lo que yo especifico, ¿cierto? Pero si yo especifico 380 y solamente soy capaz de subir a 360, ahí sí hay problema, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende entienden esa observación? Igual a todos se los valí, no hay problema, pero quiero que sepan, que estén conscientes de lo que implica tomar esa decisión, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Qué pena irse repetitivo con esto, pero me parece que no solamente por esto, porque pero es una decisión que usted tiene que tomar en muchas decisiones. Sí, o sea, en cuanto al costo, o sea, eso no hay mucha diferencia. Eso no hay mucha diferencia en kilo. La diferencia, a no ser que es un inoxidable, el costo es más o menos el mismo, ¿sí? Tú vas y cotizas un acero 1020, tú vas y cotizas un 86, un 4340. El precio, claro, el 4340 es más costoso, pero la diferencia no es mucha, ¿sí? Si vas y cotizas, por ejemplo, un acero, un 8640, por ejemplo, un acero para herramientas bastante particular, sí vas a ver la diferencia en precio. Pero aceros, generalmente, esos aceros no tienen mucha diferencia en precio. El costo por kilogramo más o menos es el mismo. Yo no sé cuánto es eólica, pero eso está por allá alrededor de unos 8.000 por kilo. No me entiendo, no sé, porque como el dólar como no sé. Es costo por kilogramo, ¿cierto? No sé, ya, eso debe estar, les pongo un punto de comparación. Eso está más o menos alrededor de 8.000 pesos el kilo. Para aceros, sí. Voy a colocarlo así. Un inoxidable, para que comparen, estaba alrededor de 30.000 por kilogramo. Un poquitico más, debe estar 32.000. ¿Sí? Son más o menos unas 4 veces.
¿sí? O sea, ahí la diferencia sí se nota la diferencia, ¿sí? Es que para otros aceros la diferencia no es mucho, ¿sí? Entonces el problema no es ese. El problema en costos sí sería lo que te digo, el tratamiento térmico, ¿sí? Tienes que, ahí vas a tener costos tanto en el costo del servicio, ¿cierto? Tienes que contratar a alguien para que lo haga, una organización externa para que lo haga, el costo del control de calidad, el transporte y el tiempo que se te va a ir en eso, ¿cierto? Porque generalmente esos procesos, como son un poquito más especializados, tienes que hacerlos por fuera de tu organización y no, y tampoco el tiempo del proceso tampoco es muy demorado. El problema más que eso es la espera que tienes que tener en la organización externa para cumplir con el horario de ellos, ¿cierto? El tiempo de transporte, ¿sí? De nuevo, eso no es malo, ¿sí? No quiero que se lleven la impresión de que eso no se debe hacer, ¿sí? Sino que es que hacer eso tiene unas implicaciones que ustedes tienen que tener, ser conscientes de eso, ¿sí? Ser conscientes de lo que implica tomar esas decisiones, ¿de acuerdo? Que en últimas, pues, yo creo que es lo que a ustedes se les queda de este curso, ¿cierto? Porque pues, toda esta cantidad de fórmulas, sí, eso está ahí, y eso, así como la recuerdan para el examen, de aquí a 2 meses a ustedes se les olvida eso, sí, es normal. Pero si ese pensamiento, ¿sí? de mirar, ese pensamiento causa-efecto, sí es algo que ustedes tienen que ser, algo que creo que sí tienen que tener de un curso como este. ¿Cuál es el producto? O sea, algo que tiene que estar embebido en su formación. ¿De acuerdo? O sea, claro, y eso, o sea, ese causa-efecto, que por eso, por eso nos dicen que los ingenieros somos cuadriculados, porque pues eso es lo que, para eso estamos formados, ¿cierto? Yo hago algo, listo, ¿y qué sucede? ¿Qué implica? ¿Cierto? Esa es nuestra formación, ¿cierto? Mira qué sucede. Esperen un momento. Listo, entonces sigamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso se puede hacer, no hay problema, ¿sí? No hay problema que se pueda hacer, pero, perdón, eso tiene unas implicaciones, ¿cierto? Unas consecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Otra cosa acá. Acá este factor de Lewis, hay que corregirlo, ¿cierto? Eso se corregía con... se corrige con el número de dientes ficticio, ¿cierto? No hubo ningún problema. Sí, todos lo hicieron, ¿cierto? Pero eso hay que corregirlo para que tanto para el piñón como para la rueda, ¿cierto? Se me hizo acá esto. ZF es Z sobre coseno al cubo de phi, ¿cierto? Y eso tiene que hacer tanto para el piñón como para la rueda. Entonces vengo acá saco un factor de Lewis, ¿cierto? Saco un factor de Lewis, acá para el piñón, para la rueda, y me vengo acá a calcular la fuerza de las dos, ¿cierto? Que es el esfuerzo a la fatiga por el espesor, por el factor de Lewis. Acá me comí algo sobre... Acá me falta algo, ¿cierto? SNBY. SNBY. El caso F, ¿cierto? Listo. Y coseno de phi. Sí, listo. Déjame mirar acá que me comí, me salté algo. Sí, el paso diametral, exactamente. Sabía que me faltaba algo, listo. Entonces acá se me depende de el I, ¿cierto? Observen que acá, ¿qué tengo que hacer? Que acá esto me va a depender de este producto, por eso es que les digo, ¿cierto? Pues yo les decía
escogen el producto Y sub I por SN, pero pues si yo calculo entre las dos, aquí voy a tener una fuerza de flexión para el piñón y una fuerza de flexión para la rueda, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza de flexión que manda el sistema? La menor, ¿cierto? La menor es la que gobierna el sistema. Y eso pues depende como el espesor, el ángulo de eso es caso F, perdón. Estos valores son los mismos, solamente me depende del producto SN por YI, ¿cierto? Entonces, la menor de estas dos es la que me gobierna el sistema, ¿de acuerdo? Generalmente siempre es me depende del piñón, ¿por qué? Porque este Y sub I, el Y del piñón es menor que el Y sub I que el Y de la rueda, ¿cierto? Eso ya lo miramos bastantes veces, pero les pedí que calcularan los dos para que verificaran eso. Bueno, aquí está lo mismo. Luego acá el Q, ese no tiene ningún problema, ¿cierto? Eso es, bueno, aquí lo tengo en términos de qué, es en términos del factor de desgaste, del factor de reducción, ¿cierto? Ese es el factor geométrico para desgaste. Con esto ninguno tuvo problema. Con la fuerza de desgaste, tampoco tuvieron problema con esto, ¿sí? Pero pues acá se dieron cuenta que al variar la dureza, variaba el K sub G, ¿cierto? K. Variaba. ¿Esa palabra está bien escrita? Ok, pero por defecto está en portugués. Listo, pero eso tampoco hay problema. Si eso no hubo problema. Ya, creo que es... la fuerza axial. ¿Sí? La fuerza axial, algunos... espérate. Sí. Voy a mirarla acá. Es que acá creo que esa fórmula como la copié, creo que está mala. Faltaba la fuerza axial. Helicoidales. Para verificarla acá, ¿cierto? Sí. La fuerza axial, la fuerza transmitida, que es la fuerza normal por esta es la fuerza transmitida, que eso es esta es fuerza normal, ¿cierto? Al diente. Y entonces para la fuerza axial, que es esta, voy a pasar acá esta componente de acá, que sería la fuerza normal por seno coseno del ángulo de presión normal, ¿cierto? Ya tengo esta diagonal y ahora tengo que convertirla, es esta, ¿cierto? Que es esta misma. Entonces sería esta componente AG, ¿será qué? Será el N coseno teta normal, que se me convierte en la hipotenusa, multiplicado por, sería seno, ¿cierto? Seno de phi, ¿listo? Y sale. ¿De acuerdo? Era simplemente un cálculo de ángulo despacito. Quería que calcularan esta, porque como les explicaba acá, esta es la fuerza que van a, esa fuerza que va a ser soportada axialmente por rodamientos. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que me van a soportar los rodamientos, ¿sí? Entonces, esa fuerza, cuando ustedes están calculando rodamientos, seleccionando, esas fuerzas ustedes sí tienen que calcularlas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza acá en mi rodamiento?
cuál es la fuerza radial y cuál es mi fuerza axial y cuál es mi fuerza radial, ¿cierto? Esta fuerza radial acá en el rodamiento, casi la... ¿Cuál sería? ¿Cuál es esa fuerza radial? Acá. ¿Cuál sería la fuerza radial sobre el rodamiento? Bueno, no es la misma, pero es proporcional. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Alguien? La fuerza de flexión, exactamente. ¿Cierto? Porque vas a tener esto, ¿no? Esta fuerza de flexión acá pasa al diente. Esta es la que llama acá FF. ¿Cierto? Pasa del diente, pasa al engranaje, del engranaje pasa al eje, ¿cierto? Y el eje es soportado por rodamientos, ¿cierto? Entonces, claro, de acuerdo a esta ubicación, ¿sí? De acuerdo a la ubicación del engranaje sobre su eje, pues aquí voy a tener unas reacciones, ¿sí? Que esas serían las fuerzas radiales que son soportadas por el rodamiento, ¿cierto? Y pues acá también tendría ¿dónde está? Morado. Esta. Acá tendría, bueno, se va a colocar acá en un sentido, ¿cierto? Esta es la F, llame FA, ¿cierto? Acá tiene que haber, dependiendo del sentido, tiene que estar primero este rodamiento, entonces este rodamiento sería mixto, ¿cierto? Depende del sentido de ubicación, ¿no? O cómo sea la disposición de esos engranajes, ¿listo? Bueno, de resto no sé, yo creo que estaba muy simple por el examen. Sí, como le digo, para que me cojan fama de fácil, pero en realidad, ¿qué se utiliza para calcular la fuerza dinámica? Ah, ok, gracias. Sí, esa es la otra, sí. Acá me preguntan el C para la fuerza dinámica, esa cosa que se me faltó. Gracias. Bueno, esa no se lo cobré, no lo cobré. ¿Sí? Acá. Acá, después de que lo hice, fue que me di cuenta que por nomenclatura de pronto esto podía ser diferente. Ese C que está acá, ¿qué es? Ese es el C por error de fabricación, ¿cierto? Déjame abrir Yo lo entonces acá. encontraba en la tabla AT25, profesor. Y se me olvida el nombre de la tabla, pero me suena. Señor. Sí, no, busquémosla. Es lo siguiente. Tacho, vamos acá. Alguien puede calcularlo de acá, ¿cierto? Listo, entonces los dos materiales son a cero, entonces los es son iguales, ¿cierto? Los dos es son a ceros. ¿De acuerdo? Listo. Entonces me quedaría acá, entonces acá me quedaría de punto 111, ¿cierto? Listo. Porque tengo ángulo de presión de 20 grados. Entonces, bueno, acá están en sistema métrico y acá en sistema americano, ¿cierto? O sea, acá tendría, por ejemplo, que tendría para 20 ángulo de presión de 20 grados y a 0 a 0 tendría 1660, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, ese es el base. Pero resulta lo siguiente, resulta que me dicen, tengo que mirar, por ejemplo, el paso diametral,
¿cierto? ¿Por qué? Porque observen, por ejemplo, alguien lo sacó por acá, yo no caí en cuenta que por aquí también se podía, también es válido, ¿cierto? De acuerdo a la velocidad primitiva, yo puedo estimar, la velocidad primitiva estaba en este rango, estaba hacia el centro. Entonces, de acuerdo a esto, yo podría calcular cuál es el error permisible en pulgadas, ¿cierto? Opa. Sí, me vengo para acá, ¿cierto? Acá está error permisible en pulgadas, ¿cierto? No me di cuenta por eso, pero se puede. Sin embargo, acá está más especificado, porque acá me depende del tipo de tallado. Entonces le decía que ese tallado cuidadoso es un tallado esmerado. Yo caí en cuenta también de eso después, debía haber usado la misma nomenclatura. Así que está acá, utilizado acá en la tabla, ¿cierto? Entonces, con esta curva que está acá, ¿cierto? Yo me vengo y calculo el error permitido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al tipo de paso diametral, por ejemplo, el paso diametral de 3, que si estoy mal creo que era el mínimo que había calculado, que había especificado, yo me vengo acá, ¿sí? Y obtengo por acá el error permitido, ¿cierto? Entonces me vengo acá con este error que calculo, ¿cierto? Me vengo y corrijo, porque es que acá está especificado para una milésima, pero 10 milésima de una 10 milésima, perdón. No, milésima, ¿cierto? ¿Sí? Para este valor. Entonces, me vengo con ese error permisible que calculé y ajusto ajusto el C, ¿cierto? Y ya con ese C me vengo y ajusto ajusto el K, ¿cierto? Ajusto el K. Acá ajusto el K y con ese K me vengo y puedo ajustar el C, ¿cierto? En otros casos, ¿cierto? ¿Por el qué? Para pasos diametrales mayores, los que tienen pasos diametrales mayores, automáticamente, por mayor de 5, ¿cierto? Tengo el mismo valor de E, entonces no tengo que ajustarlo, ¿cierto? Y el C vale los mismos 1660. ¿Sí? ¿Entendido? Igual ese no lo cobré mucho, aunque no lo cobré, de todas formas. Pero sí les coloqué la nota aclaratoria, algunos que no lo hicieron. Acá que me dicen por el interno. Ok. Bueno. Listo. ¿Qué pasa? Me toca mirar cada caso en particular porque te lo cobré. Alguien que me dice acá por interno. ¿Qué pasa si yo especifico, observen la consecuencia, ¿sí? ¿Qué pasa si yo especifico un C menor al que se me está generando? ¿Sí? O sea, acá. Si yo especifico un C menor, ¿qué va a suceder? La fuerza dinámica. ¿No entendí? Sí, o sea, si tú tenías por acá, si especificas un C de 1660, ¿cierto? Pero en realidad tenías 2000. ¿Qué implica eso? Ajá. Sí, o sea, si yo especifico, no, esa no es. Especific. Pero mira que acá abajo está al raíz, ¿cierto? Y este es el que existe, ¿sí? Si tú especificas
especificas un valor por debajo del que en realidad tienes, ¿qué sucede? FD te va a dar menor, ¿sí? Si este FD te da menor, ¿qué significa? Que estás diciendo estás calculando una fuerza que actúa. Acuérdense que esto es fuerza que actúa, ¿cierto? Estás explicando una fuerza que actúa menor que la que en realidad hay. O sea, estás haciendo un cálculo no conservativo. ¿Sí? Esto más o menos así. Es una simplificación de lo que sucede. De nuevo. Como eso, el C es ¿qué? El C es proporcional al tipo de tallado, al tipo de corte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener, como digo, eso es una simplificación, ¿no? Para poderlo entender rápidamente. Puedes tener un perfil así, del diente, ¿sí? O puedes tener un perfil así. ¿Sí? Cuando tienes el contacto acá, ¿sí? ¿Cómo es la transmisión? Si ustedes van por autopista pavimentada o si van por una carretera destapada, ¿cómo es la transmisión de fuerza? ¿Por qué? Porque acá voy a tener, de nuevo, eso es simplificación, ¿cierto? Acá voy a tener más variabilidad. Exactamente. O sea, va a tener variabilidad de la fuerza. Esa variabilidad se me va a ver representada ¿en qué? Acá va a tener una fuerza transmitida acá mucho más estable, ¿sí? Y acá va a tener una fuerza mucho más aleatoria, ¿sí? O sea, la fuerza es lo que se llama fuerza dinámica, ¿cierto? Entonces, por esas variaciones, eh, eh, recuerden, ustedes que ya entienden de fatiga, ¿sí? Pueden entender cuál es la consecuencia del efecto de tener esta variación de carga, ¿cierto? Esta variación. No creo, porque son frecuencias muy bajas. No creo. Son frecuencias muy bajas y sobre todo también son amplitudes muy bajas. No creo. No creo. Habrá que mirarlo, pero no creo, ¿no? No se puede medir se puede medir la variación de la frecuencia de... Es un problema difícil de calcular, de medir, perdón. Porque es que... No es eso, porque eso se puede, precisamente esa aleatoriedad. Les voy a explicar rápidamente. O sea, ¿en qué se basa esa medición por vibraciones? Cuando tienes una vibración, ¿qué es? Es una onda, ¿cierto? Entonces tú tienes esto, ¿cierto? Tú graficas acá amplitud y tiempo y miras esto, ¿sí? Una onda sinusoidal, por ejemplo, ¿cierto? La miras acá en amplitud, tiempo, ¿sí? Y acá pues saca la frecuencia, ¿cierto? Saca el periodo y calcula la frecuencia, ¿cierto? ¿De acuerdo? Con eso no hay problema. Entonces, o sea, tú puedes coger esto acá y graficarlo. A ver, se me sale acá el dibujo. Acá un amplitud, tiempo, y aquí graficas en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces vas a tener una onda así. Bueno, perdón, antes de seguir. Esto para una onda simple, ¿cierto? Cuando tienes una onda, por ejemplo, la onda de una... ¿De qué? La corriente eléctrica, ¿cierto? Que es lo mismo, una onda. La onda, por ejemplo, tú le pones a un eje,
¿cierto? Le pones acá a una polea, le pones acá un elemento reflectivo y mides acá con un láser, ¿sí? Se mide acá cuál es la frecuencia de paso, pues eso va a ser de esta forma, ¿cierto? Cada vez que pase, es un seno, ¿cierto? Cada vez que pase, va a haber una medición, ¿cierto? Cuando tienes una onda medida, por ejemplo, de un elemento que está vibrando, eso es un elemento así, se ve que parece que fuera ruido, ¿cierto? Se ve aleatorio, ¿cierto? Ahí me dice, por ejemplo, el teorema ¿de qué? De Fourier, yo puedo descomponer esa onda en componentes seno y coseno, ¿cierto? Es una sumatoria. No voy a entrar en eso acá porque no acaba acá y me extendería mucho. O sea, yo puedo descomponer acá en componentes A sub n, B sub n, seno de teta n, coseno de teta n, ¿cierto? Una sumatoria. ¿Sí? Que varía, que n varía desde 1 hasta i. ¿Listo? Una sumatoria. Entonces, simplemente puedo expresar acá como la superposición de muchísimas ondas de diferentes amplitudes y de diferentes frecuencias, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, si esto acá, entonces yo puedo acá graficar en este plano, puedo graficar esto, llegar acá y graficar así, ¿cierto? Una onda de amplitud 1 y frecuencia 1, ¿cierto? Acá vas a tener otra onda de amplitud diferente y periodo diferente, ¿cierto? Upa, que tiene que ser constante, ¿no? Para que esto funcione. Algo así. Acá tiene frecuencias diferentes, ¿cierto? Acá tengo frecuencias diferentes, ¿sí? Entonces, y eso pues así puedo hacerlo muchas veces, ¿no? Como digo, acá no lo hago porque, bueno, de dónde acá con otro color me sale. Porque me queda demasiado, por ejemplo, esta. Sí, una amplitud alta, un periodo muy corto. ¿Sí? Y entonces, si tú tienes acá y observas acá en este plano, amplitud, frecuencia, ¿cierto? Aquí, ¿qué vas a ver? Frecuencia. Aquí vas a ver que una amplitud determinada, ¿cierto? Que sucede a esta frecuencia, ¿cierto? Acá vas a ver esta amplitud, acá vas a ver esta amplitud, ¿cierto? Por ejemplo, a esta frecuencia determinada. ¿Sí? Eso es descomposición por Fourier, ¿cierto? Entonces, acá graficas en el plano amplitud, frecuencia, ¿cierto? Eso es extremadamente útil en vibraciones, porque yo puedo, en análisis de vibraciones, análisis de espectros de vibración, porque yo puedo tipificar problemas de máquinas por medio de este análisis, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un problema de desalineamiento, por ejemplo, o de desbalanceo, que es el más simple, que tengo acá este mismo eje, y si acá tengo una masita, una diferencia de masa o un hueco de masa, por ejemplo, un golpe, una remoción que se hizo, ¿sí? Por alguna razón determinada, y acá tengo la medición, ¿sí? Acá tengo la medición. ¿Qué pasa? Cada vez que pase esta masa, pase por acá, voy a ver un pico, ¿cierto? O un valle, dependiendo de si es masa masa extra o masa que falta, ¿cierto? Entonces acá lo voy a ver de esta forma acá, ¿cierto? Acá cada vez que pase, que esta es la frecuencia de giro, se denomina 1x, ¿cierto? Tira a 60 Hz, pues cada 60 Hz voy a ver eso, ¿cierto? Entonces acaso como ya lo miro en frecuencia, acá normalizo por frecuencia de giro y voy a ver este problema. Entonces el problema se llama desalineamiento, ¿cierto? En engranajes, por ejemplo, ahora sí, para llegar a donde quería dar, en engranajes yo, por ejemplo, si tengo un problema, lo voy a ver cada vez que, con un diente particular, lo voy a ver cada vez que, ¿qué? Cada vez que pasa el diente, ¿cierto? Acá tengo mi observador, ¿cierto? Mi sensor, y pues cada vez que pasa este diente que tiene un problema acá, por ejemplo, lo voy a ver. Entonces acá la frecuencia, cada vez, acá tengo número de dientes, ¿cierto? Entonces acá lo voy a ver ese diente pasa cada vez, va a pasar el número de vueltas, ¿cierto? Por el número de dientes. Voy a observar ese problema.
Entonces acá, al dividir acá por velocidad de giro, ¿cierto? Esto es normalizado. Entonces acá voy a ver, simplemente me va a quedar una frecuencia igual a número de dientes, voy a ver ese problema, ¿cierto? Entonces observar acá estos problemas en particular acá, ¿sí? Que son problemas muy pequeños, ¿sí? Comparado con otros problemas, ver esas amplitudes de onda es complicado, es muy complicado. Eso se puede hacer, de momento, aplicando filtros. Hace algunos años por ahí vi un trabajo, de hecho un amigo, el man trabaja con eso, usando transformadas y se me fue el nombre. ¿Cómo es? Bueno, se me olvidó el nombre. No, Fourier es esta, son transformadas que se usan para hacer filtrajes y de momento llegar y filtrar, por ejemplo, separar ruido de problema, ¿cierto? Por ejemplo, si tú estás midiendo problemas en bombas o acá en un engranaje, ¿cierto? Listo, si yo mido esto en el laboratorio, no hay problema porque está como todo aislado. Pero si están viendo, por ejemplo, un problema en refinería en el que tienes una cantidad de ruido impresionante producto de la cantidad de equipos que tienes alrededor, ¿cierto? De mucha el ruido también eléctrico, ¿sí? Medidores que no están aislados correctamente. Todo esto va a estar involucrado acá en la medición, ¿cierto? Entonces, eso es un problema. Se me olvida el nombre. Wavelet. No me transformada que usted. Sí. Pero eso, la gente eléctrica le encanta esta transformada, pero es matemáticamente un poquito compleja, ¿cierto? Eso lo ven en un curso de tratamiento de señales, que es el coco para uno de los cocos de los eléctricos. Se usa transformada para separar ruido externo de problemas de esta clase de problemas, ¿cierto? En rodamientos también tienes un problema similar, ¿cierto? Tienes un problema acá con un elemento rodante, ¿sí? Cada vez que esto sucede, entonces acá dependiendo del número de esferas, ¿sí? Vas a pasar acá por tu observador, esta esfera con problema va a pasar que el número de esferas por la frecuencia de giro, ¿cierto? Entonces acá al dividir vas a ver acá un problema, un problemita, lo vas a ver que se manifiesta acá al número de esferas, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ver esto no es complicado, no es tan simple, ¿no? Bueno, aquí me extendí más de lo que debería. ¿Sí? Ese curso de vibraciones vale la pena. Vale la pena. ¿Quién creo que hay vibraciones ahora? ¿Heller? Si no estoy mal. Ese curso de vibraciones vale la pena, sobre todo porque si está orientado a mantenimiento predictivo, vale mucho la pena. Es una herramienta muy utilizada y que me puede dar... yo lo comparo con un médico que toma decisiones basado en exámenes de laboratorio, ¿cierto? Pues uno también toma decisiones basado en exámenes, ¿cierto? Basado en diagnósticos. Y esos diagnósticos, una técnica muy utilizada en maquinaria rotativa, el análisis de vibraciones. Entonces, si alguien está interesado en esa parte de mantenimiento, les recomiendo mucho ese curso. Es bastante útil. ¿Listo? Bueno. ¿Entendido entonces cómo se calculaba ese factor C? ¿Sí? ¿Quién fue el que me preguntó acá? ¿John? ¿Fue John? Sí, profesor, todo correcto. Ok, listo, ya listo. Ok, perfecto. Ángel Ortiz. Hubiese como de acá. Ángel no me suena. Ángel, no era de acá. Esa persona. Creo que se fue. Ángel, perdón, ¿tú estás en este curso? Sí, profe, sí, señor. Sí. Qué pena, Sí, sí, señor. no te recuerdo.
Listo. Ok, qué pena, no te recuerdo. No, no, señor, tranquilo. Es complicado sin foto y sin hablar. Listo. Bueno, dejemos acá. Yo me demoré en esto más de lo que debería, de lo que me quería demorar. Miremos acá, digamos, y a ver si podemos cerrar hoy la parte de... No, ya no creo. La parte de cónicos. Perdón, de Sinfín Corona. El material de Sinfín Corona ya lo subí. ¿Listo? Bueno, ¿está bien la presentación? Sí, señor. Listo. Ok. Hemos quedado por acá, ¿cierto? Creo. Bueno, acá, sí, creo que hemos quedado acá, mirando los pasos del tornillo, ¿cierto? Esos pasos normalizados. Bueno, acá, por ejemplo, creo que alcanzamos a hablar de esto, pero hablamos acá y miramos que les decía que dimensionar esto es, perdón, las relaciones entre dimensiones están normalizadas por la ACMA. Le decía que hacer esto, pues esto es cansón hacer esto. Cansón porque me refiero que son muchas dimensiones, ¿sí? Entonces es un trabajo bastante engorroso. Afortunadamente, muchos paquetes CAD ya vienen con estas cosas programadas. Por ejemplo, el toolbox de SolidWorks lo trae. Si no lo trae y tienen que hacerlo alguna vez, una forma de hacerlo es, por ejemplo, montar una hoja de Excel, una hoja de MATCAD, no sé si en SS se pueda, en MATLAB no sé si se pueda, me imagino que sí, porque eso se comunican por un archivo XML, en el que yo introduzco estas relaciones, ¿sí? Y las enlazo con dimensiones, ¿cómo se llaman? Dimensiones programadas, por una ecuación, en SolidWorks, por ejemplo. Y pues al hacer estos cálculos acá, mi dibujo se me actualiza, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo. Pues otra forma acá, si alguien lo ve, sería, por ejemplo, hice una oportunidad de negocio, que yo no desconozco el tamaño de ese mercado, pero sería realizar interfaces de cálculo para esto de la misma forma como se hace en el Toolbox, ¿cierto? De hecho, les cuento una experiencia. Hace algunos años tuvo un estudiante en la Santoto, el hombre consiguió una pasantía en una fábrica de ventanales, ¿cierto? Una fábrica grande acá en Santander, de ventanas y divisiones de vidrio, ¿cierto? Y pues el negocio de ellos era vender el vidrio, ¿cierto? Cortado, para hacer divisiones y, bueno, la cantidad de cosas que pueden imaginar. Y pues todos esos herrajes, esos anclajes, ellos lo vendían como, era un extra a la venta, ¿cierto? Pues especificar todos los anclajes de soporte, batientes, bisagras, toda la cantidad de accesorios que traen, eso lo vendían aparte y pues calcular eso era era complicado por el sentido de que pues eran muchos para escoger y de acuerdo al dimensionamiento, de acuerdo a los tamaños, habrá que tener eso. Y pues el hombre se fue a hacer eso, la práctica, sin haber terminado materia, bueno, acabó materias y se siguió trabajando. Y el hombre hizo una interfaz en SolidWorks, la programó con la interfaz, con la guía que trae. Ya hace unos años la hizo, ¿cierto? Hombre, quedaron encantados en la esta porque o sea, pasaba de 2 días de hacer un cálculo más o menos para eso, porque hay que hacer manualmente, hacer esa interfaz la calculaba en menos de 2 minutos y generaba planos automáticamente, ¿cierto? Normalizó eso y pues eso sirvió de proyecto de grado. El proyecto de grado ahora me pareció fue muy útil y bastante bueno, mucho trabajo, ¿cierto? Pero son cosas, claro que se puede hacer, ¿sí? De eso. De cómo programar la interfaz gráfica de eso.
No, pero es que, pero es, simular, eso se puede simular. Claro que se puede simular. ¿Me implantes? ¿Me implantes? No sé si es la misma, de pronto sí. Ok. Diseñar superficies en SolidWorks no es simple. En Solid- yo ya ni me acuerdo, porque eso, o sea, pues yo me acuerdo de las cosas que uso, ¿cierto? Yo sé que se puede hacer, pero me acuerdo que no es, que no es simple, porque sí, sí. No lo pienses de esa forma porque, o sea, tú no puedes esperar que la universidad te prepare para todo lo que vas o sea, para todo, ¿cierto? No, mira, o sea, ven, te cuento mi experiencia. O sea, yo entiendo tu frustración y tu inquietud. Eh, Te cuento mi experiencia. Cuando yo estaba ahí en la escuela, eh, habían, creo que habían 2 computadores en toda la escuela. Y eso, bueno, conseguir tiempo en eso era un complique. Eran computadores ya, o sea, para la época ya eran computadores viejos, desde esos que, no estoy de acuerdo, pero había que andar tener que andar con sus discos, con los disquetes en la mano, donde tenían los programas que quería correr, eran equipos ya viejos para la época, ¿sí? O sea, era imposible. Eh, y obviamente no existía, pues uno sabía que existía AutoCAD porque la gente que tenía computador, que los de allí los hacía, no sé qué, bla, bla, para los cursos, para los cursos de diseño pedían planos en AutoCAD algunas veces, ¿no? Sí. Yo tenía computador, pero el computador que tenía no podía correr AutoCAD porque no tenía tarjeta graficadora, entonces no me corría. Entonces yo tenía que hacer mis planos a mano. Afortunadamente yo sabía dibujar a mano, ¿sí? Bien, pues con compás y con escuadra. Y yo jamás en la universidad, jamás toqué ni siquiera AutoCAD, ¿cierto? Cuando yo me gradué, yo seguí trabajando ahí en la escuela por un tiempo, y ahí compraron Solid Edge. Sí, en esa época, eso creo que fue en el 90, final del 99, y pues de una capacitación, yo lo vi, ¿cierto? Pero pues no hubo forma de practicar, ¿cierto? No podía correr o tocar en mi casa, menos podía correr Solid Edge, ¿sí? Bueno, me fui para Estados Unidos y listo, ya voy a estudiar en la universidad en la que estaba, por la parte en la que estaba trabajando, nunca tuve necesidad de meterme con eso, ni con AutoCAD ni con otro programa. Allá había uno, se me olvida el nombre que utilizaban. Bueno, no tuve necesidad y tampoco tuvo tiempo. Cuando conseguí mi primer trabajo, de entrada tenía que hacer cosas en ProI, ¿sí? Y jamás lo había visto. Me dijo, no hay problema, acá aprende. ¿Sí? Y pues sí, tuve el chance de aprender. Al principio me costaba mucho trabajo porque pues yo tengo la mentalidad de empezar a dibujar a mano. Sí, entonces hacía bosquejos y luego primero tenía que hacer bosquejos a lápiz para luego poderlos pasar a ¿qué? En el software, ¿cierto? Ya, claro, después de un tiempo, sí, a la semana de eso me di cuenta que no era necesidad y pues ya no los hago, ¿cierto? Pienso cómo lo voy a hacer y automáticamente lo hago en el CAD, ¿cierto? Bueno, en eso estuve ahí un poco de tiempo, pero me di cuenta que si tú sabes dibujar, en un CAD lo que vas a encontrar son herramientas para hacerlo. Si tú sabes dibujar,
tú sabes dibujar con lo que sea. Que te tome un tiempo aprender a manejar Pro-E, que te tome un tiempo aprender a manejar SolidWorks o CATIA o bueno, lo que sea, la herramienta que estés usando o tener que dibujar con compás y escuadras es diferente. Eso es una herramienta. Tú aprender a dibujar, tú sabes dibujar porque sabes dibujar, no porque sabes representar gráficamente, no porque sabes utilizar una herramienta. Claro, que en el día de hoy todo se hace con una herramienta, en CAD, eso es innegable, ¿sí? Que aprendas a utilizar la herramienta de extrusión, la herramienta de revolución, la herramienta de corte, la herramienta de matriz, listo, eso ahí es lo básico, ¿cierto? Pero tú ya sabes que existen cosas que puedes hacer ahí, ¿cierto? Ya hacer superficies ahí ya no es trivial, ¿sí? No es hacer superficies, como digo, yo he dado cursos de dibujo con Solid y a veces me cuesta hacer superficies porque son cosas que uno usa todos los días y se lo olvidan, ¿sí? Entonces, y esas cosas no son muy comunes, ¿cierto? Acá en nuestro medio. Si tú trabajas por una industria aeronáutica, claro, eso hacer perfiles con superficies es el pan de cada día. En esa industria, por ejemplo, de implantes, también me imagino. Yo conozco mi implante no es la misma. Yo les hacía muchísimas ensayos para diferentes prótesis. Allá incluso trabaja uno de alumnos, trabaja de programador de CNC, trabaja allá. Pero, pues, o sea, si tú sabes que tienes necesidad, tú sabes, y has identificado cómo ya sabes que tienes una necesidad, ya has solucionado la mitad del problema porque ya sabes que debes suplir esa necesidad, ¿sí? Esas cosas, como te decía, esas cosas de programar la interfase de Solid con Visual Basic, sí, eso se puede hacer, pero eso toma su tiempo, ¿sí? Y esas son cosas que no no sé, me parece que para meter eso en un programa son demasiado específicas y que no le van a interesar a todo el mundo, y que no van a ser requeridas a todo el mundo. Eso podría ser, bueno, claro, sí, 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 sí. Mira, claro, eso es lo que llama, eso es una oportunidad de mercado, ¿sí? Y por ejemplo, claro, tú lo puedes hacer, tú coges acá, por ejemplo, y si tienes herramienta, la solución a los programas, identificas cuál es el proceso, programa las soluciones y sale, ¿sí? Puedes ofertar una solución o el servicio o la solución y acaparas el mercado. ¿Por qué? Porque vas a entregar producto de una forma mucho más rápida. Es good. Ah, es good. Ok. Sí, claro. Eh, sí, 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 eso es válido. Sí, eso es válido. Y como te si quieres, déjame, yo busco el proyecto de grado y si los pongo acá si quieren, para que lo vean, aunque ahí no se muestra exactamente cómo se hace, porque eso toma mucho trabajo. Pero sí, claro, eso se puede hacer. ¿No? Se puede hacer, tú puedes programar la interfaz de SolidWorks. ¿Para qué? Para que te genere dimensiones automáticamente. Pregunte requerimientos y a partir de una serie de soluciones preprogramadas, te entregue algo listo. La primera vez que yo lo vi fue cuando trabajaba en Siemens. Eh, pues el catálogo de producto era infinitamente mucho más grande que lo que manejaban ellos acá, porque se manejaban, era impresionante la cantidad de producto que se manejaba, pues de referencias diferentes, y muchas de esas cosas tienen que obedecer a requerimientos de compañías eléctricas
de cada estado allá, entonces o sea, era impresionante, era imposible hacer todo eso a mano. Y muchas cosas, de esas cosas se hacían era con base en esos requerimientos. ¿Sí? Ya se había programado una interfase en ProI, el programa pedía requerimientos y a partir de una serie de cosas votaba automáticamente qué es lo que necesitaba, si hacía esa selección. ¿Sí? Y pues, con base en eso fue que yo le planteé a él, que sabía que era muy buen programador, le dije, cuando él me comentó, le comenté eso, y le dije, mire, eso puede esto y esto y esto acá, en SolidWorks no sé cómo se hace, pero se puso y lo hizo, ¿sí? Y pues cosas como estas, ya para, hoy me estoy extendiendo mucho, cosas como estas que digo, que hacer esos dibujos puede ser cansón, ¿cierto? Si hay una necesidad que pague la automatización de esta clase de procesos, se puede hacer perfectamente, ¿cierto? Entonces, volviendo al cuento, eso se puede hacer, ¿sí? Pues les dejo esa inquietud. Ustedes que tienen más tiempo, que son más cacharreros para hacer eso. Y no solamente, pues, no solamente para esta clase de producto, para cualquier producto se puede hacer. Y pues eso cambia, o sea, eso te va a bajar tiempos de producción impresionantemente y con eso pues una oportunidad de mercado grande, ¿cierto? ¿De acuerdo? Profe, Dime. y, y pues, dada pues toda la experiencia que se ha tenido, ¿cómo ve pues la oportunidad laboral en Colombia con respecto a otros países? ¿Cómo así? No entiendo. O sea, pues su merced ha ido a otros países y ha tenido pues la experiencia laboral y pues, ¿qué tal está la oportunidad en Colombia con respecto a otros países? Manu, pues, a ver, ¿qué te digo? Pues esto no solamente de Colombia, eso es básicamente de América Latina, ¿sí? En muchos casos acá, am, generalmente en América Latina, y no solamente en América Latina, también en muchos países, el ingeniero hace un trabajo de técnico, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, trabajar en mantenimiento es generalmente hacer un trabajo técnico, ¿cierto? Es poco el diseño, lo que se hace el diseño que se hace, ¿cierto? Muchas veces de verificación, ¿sí? Mucho trabajo de verificación, mucho trabajo de selección, ¿sí? Y mucho trabajo de mantener indicadores para tomar decisiones. Pero como es el trabajo como tal de diseño, en realidad, según lo que conozco, es poco porque pues, yo lo que he trabajado, yo nunca he trabajado en mantenimiento. Y hablo de mantenimiento porque es generalmente el mayor porcentaje de ocupación que tienen los ingenieros en Colombia, los ingenieros de nuestro ramo. Hablamos de qué, de mecánicos, de eléctricos, de metalúrgicos, ¿sí? En otras ramas de pronto sí hay mucho más trabajo de diseño, que es en realidad que es la función primaria de ingeniería, ¿cierto? Crear producto nuevo. Por ejemplo, agente de sistemas, esa gente trabaja creando soluciones, ¿cierto? Producto nuevo, ¿sí? De cualquier tipo, ¿no? Páginas, aplicaciones, programas, ¿sí? Eso en cuanto a mi percepción, ¿cierto? Lo que he visto últimamente ahora que he estado por ahí mirando también trabajos externos, están requiriendo muchísimo programador, pero es impresionante. Tú buscas, entras en cualquier página de búsqueda de empleos en Colombia y pues programadores impresionante. Yo tengo exalumnos que se dedicaban a eso y están haciendo muy buen dinero programando. Sí, claro, tuvieron que ponerse a estudiar después de programación y sí. Pero ahora hay muchísimo trabajo de programador. Es impresionante. Entonces, pues eso en mi corta percepción. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para ese otro país? Pues yo como lo hice inicialmente, yo lo hice
Pues a mí se me facilitó en esa época porque yo tengo mi hermana mayor que estaba viviendo allá, entonces se me facilitó irme y llegar a tener un lugar donde vivir, porque pues al cambio, al cambio de peso a una moneda extranjera, a dólar, por ejemplo, es costoso, es muy, muy costoso, ¿sí? En esos momentos. Entonces, yo me ahorré eso, ¿cierto? Me ahorraba ese dinero. Ahora existe la facilidad hay mucha facilidad de movilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú haces una movilidad y cuando estás en el pregrado, automáticamente creas un lazo con una universidad de afuera, ¿cierto? Y esas partes donde se hace movilidad generalmente, claro, pues aparte todo de conocer la cultura, de conocer, de tomar unas clases, de viajar, ¿cierto? Pues es la idea también de conocer, cuando haces una movilidad de esas, pues creas un vínculo y ya pues el momento, si quieres, si te gustó, si te gustó el sitio, si tiene chance, si te gusta el área en el que trabajan allá, pues puedes, es mucho más fácil de pronto aplicar a una beca para hacer un posgrado, ¿cierto? Hablo de eso, pues es la forma como yo conocí, como me fui inicialmente, pensando en estudiar, ¿cierto? Um, pero igual pues eso implica un costo, y es costoso ¿por qué? En ese momento por el cambio de la moneda, ¿cierto? Pasar de pesos a otra moneda en ese momento es complicado, ¿sí? Yo, como digo, eso es desde mi experiencia. Ya cuando me fui, pues ya después volví, trabajé un tiempo acá, ya tenía experiencia, y cuando me fui para Brasil de nuevo, pues ya me fui no como, ¿con qué? No me fui con recién graduado como me fui la primera vez y pues, las cosas se me facilitaron muchísimo, ¿no? Ahí se marca una diferencia. Entonces, si a alguien le interesa eso, irse pues, pensando en una beca para estudiar, seguir estudiando, una recomendación es esta, es que antes de que publiquen algo en el pregrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer eso, automáticamente cuando están aplicando a una beca de admisión, eso puede ser el diferencial para que les dé una beca. Porque pues con eso tú muestras que tienes ya experiencia en ese campo, en generar conocimiento nuevo, en presentar conocimiento, ¿cierto? En seguir un método para atacar un problema al que no se tenía solución y se concluyó satisfactoriamente, ¿cierto? Entonces una publicación de esas, ¿de qué? Te puede marcar el diferencial, ¿sí? Entonces esa es mi recomendación para el que quiere seguir estudiando o para el que quiere irse a buscar horizontes en otra parte, ¿sí? Acá me escriben algo por el interno. Y lo que digo es, para trabajar. Ok. No entendí lo que dice ahí, Juan. Yo lo que digo es que uno debe trabajar para uno. Ok. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Ok. Sí, tienes razón. Competitiva. Sí, esto. O sea, listo, tú te graduas de la universidad, listo. Y yo me pegué hasta allá. Dicen, yo me pegué hasta allá.
Yo estaba ya así listo, yo llegaba y sabía, no sé qué, me había grabado, no sé qué, feliz uno por haber terminado eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Aplicar a trabajos y qué. Particularmente cuando yo terminé, en esa época había una recesión grandísima, pero impresionantemente impresionante. Problema de qué, un problema, una crisis inmobiliaria que hubo en el 99, pero horrible. Y nada, o sea, yo ni siquiera tuve, ni siquiera tuve una carta de qué, en el que me decían, listo, recibimos hoja de vida, gracias, ni siquiera eso. Yo estuve como 8 meses en esas y pues ahí se planteó la oportunidad esa de Estados Unidos y dije, bueno, vamos allá, ¿sí? Y entonces incluso, ¿a qué voy? Que me decían, bueno, listo, y en Estados Unidos también te busca trabajo ya, ¿sí? Me decían, listo, está graduado, yo no sé esa universidad dónde será, ¿cierto? Pero me dicen, ¿usted qué sabe hacer? Y queda uno así como, uy, sí, ¿yo qué sé hacer? ¿Sí? Listo, yo decía, yo he trabajado en la otra de vibraciones y he trabajado extra con ese analizador de vibraciones y sabía algo de análisis de espectros de vibraciones, ¿sí? Entonces yo decía eso, sí, ok, no, pero yo no entiendo para eso. Entonces me decían, ¿usted sabe CAD? No, no sé CAD. Ok, ¿sabe hacer CAE? ¿Qué es eso? Decía, no, yo me utilicé ANSYS, pero no, gracias. ¿Sabe control de calidad? No. ¿Sabe control de manufactura? No. Bueno, gracias. Conseguir trabajo sin entrada, yo sé que es complicado. Es complicado. Yo les recomiendo cojan experiencia de alguna forma, ¿cierto? Cojan experiencia de alguna forma. Sean un trabajo, de pronto un trabajo mal pago, puede ser. Eso para que, decir, bueno, tener que colocar algo en la hoja de vida. Yo trabajé 6 meses haciendo una pasantía en tal parte, ¿cierto? Esa pasantía de mantenimiento tratan de sacarle provecho, porque es algo útil, ¿cierto? Es una aterrizada al mercado laboral y una aterrizada a la práctica de cómo se hace la ingeniería. Y entonces, esa pasantía sáquenle provecho. Y lo otro, traten de aprender cosas que estén editadas ahora, como digo, ahorita, por ejemplo, ahora programación. Listo, yo sé programar en PHP. Ok, yo sé programar Python. Ok, ¿saben? Yo sé, sí, cosas así. Yo sé Fusion, cosas así. Esas cosas que ustedes si tienen tiempo, que pueden cacharrearle, háganle, ¿sí? Yo sé de Machine Learning. Ok, eso se necesita bastante ahora, ¿cierto? Están desarrollando Machine Learning últimamente, que quiero hacer una cosa con eso, y eso no tiene mucho complique. No se me hace complicado. Sí. Aprendan algo, aprendan un diferencial, ¿cierto? O sea, tengan una ventaja competitiva que los muestre por encima de alguien más, ¿cierto? Y lo otro, lo que dice Juan, o sea, si tú tienes la idea para montar tu propia empresa, tienes la infraestructura o puedes tener la infraestructura para eso, háganle. Eso sí, no hay como trabajar para uno mismo, eso es cierto. No hay, eso no tiene comparación, ¿sí? Tanto monetariamente como por tiempo, como por satisfacción personal. Yo eso nunca lo he hecho porque no, yo para eso he sido medio cobarde. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso. Claro, Diego, claro, y eso son cosas, eso lo digo, eso son cosas que, o sea, tú no puedes pretender que la universidad te enseñe todo, pero sí, pero sí puedes exigir que la universidad te enseñe a aprender, ¿sí? Yo estoy en este mundo tan cambiante en el que, listo, hoy usas Python, mañana vas a utilizar otra cosa, mañana tú vas a hacer con R, por ejemplo, entonces hay que aprender R, por colocar un ejemplo, ¿cierto? No, eso no es
desvinculante. Listo, pues tú puedes aprender R a partir de lo que ya sabes, porque tú has aprendido a aprender. Sí, y más en esta época en la que el conocimiento está a un clic, ¿cierto? Bajas una app en el teléfono y listo, ya. Puedes ponerte a ver videos, a ver un Coursera de esto y de lo otro y ya, listo, aprendiste, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tú has aprendido a aprender, ¿sí? Toda esa formación que tiene la universidad es para eso. Bueno, venga, nos extendimos mucho de la cuenta. Yo no quería... Bueno, estas cosas a veces son que entregan más cosas que este conocimiento técnico. Venga, desde el tema acá, quiero ver si podemos, cerramos esta parte acá y el miércoles hacemos un ejercicio para ilustrar este procedimiento. ¿Listo? Si no, nos va a coger, nos va a poner el tic al final del semestre. Decía, estas cosas acá, esas dimensiones entre elementos están normalizadas, ¿cierto? Acá hay algunas recomendaciones, o si bien que acá ya empiezo a tener recomendaciones de dimensionamiento. ¿Para qué? En el que me involucran, por ejemplo, decisiones que debo tomar. Por ejemplo, cómo relaciono los diámetros, ¿cierto? Diámetro de la rueda, de W, pero del tornillo, diámetro del tornillo, diámetro worm, con los pasos circunferenciales. ¿Qué fuerza máxima, qué rangos de fuerza máxima debo tener entre la fuerza y el diámetro del tornillo, ¿cierto? ¿Qué potencia, acá, qué potencia puedo entregar acá dependiendo, por ejemplo, las fuerzas que actúan en contacto, la relación de velocidad, ¿sí? ¿Cómo dimensiono, por ejemplo, la distancia de centros con diámetros primitivos, ¿sí? Son cosas de esas, ¿sí? Acá tengo un rango, ¿cierto? Y esto lo vamos a usar. Son recomendaciones dadas ¿por qué? Por esa industria, ¿cierto? Y qué relaciones puedo tener entre los diferentes ángulos, ¿cierto? Entonces eso se llaman buenas prácticas. Seguir recomendaciones de fabricantes, de la industria, ¿de acuerdo? Estaba por esa norma. Bueno. Acá, por ejemplo, esto es otra cosa que parece trivial, pero pues puede ser pues de mucha ayuda. Me explico. Acá, por ejemplo, tengo el sentido de giro del tornillo, el sentido de la hélice, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es el sentido de la fuerza de empuje que se me genera? Esa fuerza axial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces acá, si la fuerza de empuje viene para acá, significa que acá voy a tener mi rodamiento mixto, en esta parte acá, ¿cierto? Porque sé que acá me va a soportar la carga axial, ¿cierto? Y acá pues lo voy a tener acá en ese sentido, acá, ¿cierto? Ese será acá el rodamiento mixto. Entonces, con esa tablita, dependiendo del sentido de giro y del ángulo de hélice, ¿cierto? Voy a tener la fuerza de empuje en un sentido o en otro, ¿cierto? Entonces son 8 posibles combinaciones que me digo que pueden ser, que esto me va a ayudar es al momento de especificar cuál es la ubicación de estos rodamientos, ¿cierto? Bueno. Y el procedimiento de cálculo, y dejemos ahí. Acá hay que ver este procedimiento de cálculo que se hace de la misma forma como lo hemos venido viendo, ¿cierto? Calculo fuerza por flexión, ¿cierto? Que la calculo acá de esta forma, puedo calcularla acá de esta forma para kilogramos fuerza, o acá en libras, ¿cierto? Usando exactamente el mismo procedimiento que utilizamos como viste anteriormente. Solo que acá lo siguiente, acá ese factor de Lewis, yo lo aproximo de esta forma. Como acá voy a tener acá la diferencia, tengo relaciones de reducción bastante elevadas, ¿cierto? Entonces, el número de dientes de la rueda va a ser muy grande comparado con el número de entrada del tornillo, ¿cierto? Entonces,
generalmente esta suma de número de dientes de la rueda y número de entradas va a estar por encima de 40, por lo tanto, yo puedo aproximar este factor de Lewis a estos valores, ¿cierto? A estos valores de ángulo de presión, ¿cierto? Que son normalizados, 14, 5, 20, 25 y 30, ¿cierto? Puedo aproximar el factor de Lewis, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Aquí no hay necesidad de utilizar el número de dientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto por resistencia. Ahora acá calculo mi carga dinámica, ¿sí? La carga dinámica la calculo con estas fórmulas. Es lo siguiente, observen que aquí tengo para sistema métrico, ¿cierto? Y acá en el sistema, acá en pulgadas, ¿cierto? Pero observen acá lo siguiente, acá lo calculo con la fuerza transmitida, ¿cierto? Y acá tengo una fórmula adicional con base en potencia y velocidad, ¿cierto? Esa velocidad es la velocidad media en la rueda, que la calculo como siempre hemos calculado, ¿cierto? Pi por diámetro por velocidad angular en RPM, y pues acá este factor 12 para pasarla a pies por minuto, foot per minute, ¿de acuerdo? Entonces tengo acá fuerza por resistencia, fuerza por resistencia, que es la que soporta, fuerza dinámica, que es la que actúa, ¿cierto? Y aquí calculo la fuerza por desgaste, que es la que soporta el otro mecanismo de fallo identificado, ¿cierto? La voy a calcular de esa forma: el diámetro permitivo, espesor y un factor KW, ¿sí? Que lo calculo, lo extraigo de acá, ¿cierto? O sea, acá entro con, se nos fue el tiempo, entro con combinación de materiales, ¿cierto? Para el tornillo y para la rueda, ¿sí? Bueno, acá tengo unidades métricas y unidades inglesas. Pues acá tengo una división grande. Espera, es que tengo la tableta torcida. ¿Sí? Y entonces, dependiendo del tipo de ángulo de presión, 14, 20, 25 y 30. ¿Sí? Si de acuerdo al tipo de materiales que tenga entre el tornillo y la rueda, voy a tener un valor de ese parámetro KW. Listo, acá por ejemplo, ángulo de rueda de acero a 250 tornillo de acero y rueda dentada de baquelita, por ejemplo, ¿cierto? Común por ejemplo esto, acero y bronce, ¿cierto? Entonces, ya con ese factor W, y voy a usar el mismo procedimiento que hemos seguido siempre, ¿cierto? Que Fs y Fw sean mayores que Fd, ¿cierto? Es el mismo procedimiento de cálculo que se va a utilizar. Solo que acá hay que tener en cuenta otra parte de cosas, ¿cierto? Hay que tener en cuenta la eficiencia que se me genera, porque como hay fricción, tengo que mirar qué hago con eso, ¿cierto? Tengo que calcular esa eficiencia y tengo que calcular cómo es la capacidad de ese elemento para disipar calor, ¿listo? Entonces, eso lo vemos el miércoles. Dejemos ahí, ¿listo? Bueno, señores, hoy fue una clase diferente. Creo que, bueno, no sé, divagamos un poquito, pero creo que hablamos de cosas que alguna vez pueden ser importantes también. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, algún inconveniente. No, señor, con gusto. Profe, ¿ese material ya se encuentra en el TIC? No, aún no. Esto no lo subió todavía. Ah, ok. Venga, yo reviso. Es Juan Silva, ¿cierto? Hasta luego, profe. Listo. Bueno, yo reviso. Listo, profe. Ok. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Buena semana. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego.